examinar en el contexto de las ecuaciones diferenciales, ¿ok? Una ecuación diferencial es una expresión, ¿ok? Vamos a decir así. Una primera expresión para ecuaciones diferenciales vamos a escribirlo de esta forma. Voy a decir la derivada de y respecto de x es igual a f de x, ¿ok? A eso voy a llamar una ecuación diferencial. Este tipo de ecuación diferencial, cuando ella está planteada de esta forma, se dice que es una ecuación diferencial con variables separables, ¿ok? O sea, yo puedo separar la y de la x. ¿Sí? Esto es un primer paso a entender lo que es una ecuación diferencial en variables separables. Pero repito, es un caso en particular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que empecemos a resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es el objetivo aquí? Que esta ecuación diferencial, así como está, como el diferencial de x, él está dividiendo, lo voy a pasar por este lado, multiplicando. ¿Qué me queda? Fíjate algo, cuando tú resuelves una ecuación diferencial, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar a y como una cierta función, como una cierta f de x. Para este tipo de ecuación diferencial, que es en variables separables, el objetivo es encontrar y en términos de x. ¿Estamos? Como una función de x. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Bueno, decimos lo siguiente. La derivada de y respecto de x es igual a f de x, implica, ¿ok? Va a implicar, o es una condición suficiente, entonces esto que está aquí dividiendo, lo paso para acá multiplicando y me queda que el diferencial de y es igual a ¿quién? A f de x por el diferencial de x. Entonces, cada vez que tengamos una ecuación diferencial, este es el procedimiento a seguir. Pasamos el diferencial para acá y aplicamos el operador integral a ambos lados. ¿Ok? Y aquí procedemos a integrar. ¿Quién es la integral del diferencial de y? ¿Ah? Y, ¿verdad? Ok. Entonces me quedaría que esto va a ser y más una cierta constante k sub 1, digamos. Va a ser igual a ¿qué? A la integral o a la antiderivada de f de x por el diferencial de x. Por supuesto que esta antiderivada también va a arrojar una constante, que al sumarla con esta me va a dar una constante k. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta primera parte? Bueno, aprender a resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, por lo menos llegar a esto y que ustedes puedan integrar. Por eso fue que vieron todas las técnicas, para que llegado a este instante ya yo supiera qué es lo que iba a hacer cuando me apareciera esta integral. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer ahorita en esta parte. ¿Vale? Y bueno, vamos a dejarnos de contemplaciones, vamos a resolver una ecuación diferencial que tenga cierto nivel de dificultad. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver como ejercicio vamos a resolver, usualmente los enunciados de las ecuaciones diferenciales dicen resolver la ecuación diferencial, la ecuación diferencial sujeta, o mejor dicho, vamos a resolver esta ecuación diferencial, derivada de y respecto de x igual a 1/4 por 1 sobre raíz de x, sujeta al hecho de que y de 4, y evaluado en x igual a 4, es igual a menos 3. Ya le voy a decir a qué se refiere esa sujeción a ese valor. ¿Ok? ¿O qué es lo que debemos hacer allí? Entonces, cuando nos dicen resolver la ecuación diferencial, se dan cuenta que el diferencial de y respecto de x o la derivada de y respecto de x
está igualada a una cierta función que depende de x. ¿Okay? Entonces, esta función que está del lado derecho de la igualdad es precisamente la función f de x de la cual se habla aquí. ¿Okay? Entonces, para resolver, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. La derivada de y respecto de x es igual a ¿quién? Dice aquí que es 1 sobre 4 raíz de x, ¿no? Entonces, el diferencial de y sería igual a ¿quién? Según el procedimiento, sería igual al diferencial de x, que está dividiendo, lo paso para acá multiplicando, sobre 4 raíz de x. El procedimiento me indica que debo aplicar el operador integral a ambos lados. Siempre debo hacerlo, ¿ok? Y usted, por supuesto, no va a obviar ese proceso. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, esto que está acá lo reescribo de esta manera y me queda que esto va a ser y más una cierta constante c sub 1, ¿cierto? ¿Es igual a quién? Esto sería a un cuarto, ojo, esta constante sale un cuarto de la integral de x a la menos un medio por el diferencial de que esta integral la puedo integrar por tabla, ¿verdad? Integral de una potencia. Es fácil. Entonces, esto me queda que esto es y es igual a un cuarto, ¿cierto? Menos un medio más 1 me da un medio. Sobre un medio, ¿no? Que me daría 2 veces x a la un medio más una cierta constante k. ¿Quién es esta constante k? Es la suma de la constante c sub 1 con la constante que se desprende de aquí. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, simplificando un poco las cosas, esto sería ¿quién? Esto va a ser y igual a un medio de la raíz cuadrada de x más una cierta constante k. ¿Ok? Claro, esto que está acá es la solución de la ecuación diferencial esta. ¿De acuerdo? De modo general. Ella depende del parámetro k. Esto genera una familia uniparamétrica de funciones que satisface la ecuación diferencial. ¿Okay? Y digo uniparamétrica porque depende únicamente del parámetro k en este caso. ¿Okay? De funciones, repito, que satisfacen solamente la ecuación diferencial. Pero ella debe estar sujeta, dice allí, al hecho de que y evaluada en x igual a 4 debe dar igual a ¿cuánto? A menos 3. O sea que cuando la x vale menos 4, la y vale, perdón, cuando la x vale 4, la y vale menos 3. Usted quiere decir que si yo sustituyo aquí por 4, y debe ser igual a menos 3. Entonces, ¿qué me queda acá? Que menos 3 debe ser igual a ¿quién? A un medio de la raíz de 4 más la constante k. ¿Están conmigo? Bueno, que esto va a ser ¿quién? Que menos 3 va a ser igual a un medio por, ¿quién es la raíz cuadrada de 4? 2 más k. 2 entre 2 a 1. ¿Sí o no? O este 2 lo cancelo con este 2 me da 1. Ese 1 lo paso restando. ¿Y qué me queda? Que menos 4 es igual a k. O sea que la constante k vale menos 4. Así, ¿qué tenemos? Que y es igual a un medio de la raíz de x más k. ¿Pero cuánto vale k? Menos 4. Entonces me queda que esta es la función. ¿Okay? Ahora no tengo un parámetro cualquiera, sino que tengo un valor específico para k. Entonces, esta es una sola solución para esta ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Sí? El teorema de existencia para la solución de las ecuaciones diferenciales lineales, esto que está aquí es una ecuación diferencial lineal, ¿ok? De orden 1, porque esta es la derivada de orden 1. El teorema de existencia dice que para esta ecuación diferencial existe una solución, ¿ok? Que esta ecuación diferencial tiene una solución. Y si ella está sujeta a condiciones iniciales, ella tiene una única solución. Ella tiene una solución en forma uniparamétrica, una familia de soluciones en forma uniparamétrica. Pero cuando ella está sujeta a condiciones iniciales, a eso se le llama condición inicial. Cuando ella está sujeta a condiciones iniciales, esa solución debe ser única, dice allí. ¿Ok?
esta ecuación diferencial, fíjate lo que me está planteando, me dice que la derivada de y respecto de θ, cuando yo tengo la derivada de y respecto de θ, me está diciendo que la variable independiente es θ. O sea, la θ actúa ahora como si fuera la x. ¿Ok? Entonces la derivada de y respecto de θ es igual a 4 sobre pi menos 4 sobre pi por el seno de θ. Todo lo que no dependa de θ aquí va a ser considerado una constante. Entonces el seno de θ es una función. Pero 4 sobre pi aquí son constantes. ¿Ok? No te confundas cuando veas la letra pi o veas la letra e y esa letra e no esté elevada a la x, quiere decir que eso es una constante. ¿Ok? Debes tener mucho cuidado. Entonces, bueno, chévere. Entonces aquí la solución para esta ecuación diferencial, copiamos la ecuación diferencial tal cual, ¿verdad? 4 sobre pi menos 4 sobre pi por el seno de θ. ¿Y qué hacemos? Ahora, el diferencial de θ que está dividiendo lo pasamos para acá, multiplicando. ¿Y qué nos queda? De eso y igual a... Ajá, que el diferencial de y va a ser igual a ¿quién? A 4 sobre pi, ¿ok? Menos 4 sobre pi por el seno de θ por el diferencial de θ. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué dice el procedimiento? Aplicamos el operador, ¿cierto? El operador integral, me queda que la integral del diferencial de y va a ser igual a ¿quién? A la integral de 4 sobre pi menos 4 sobre pi por seno de θ por el diferencial de θ. Bueno, pero vamos a resolver esto de manera simultánea, ambos lados de la igualdad. Ya yo sé que esto va a dar y. ¿Okay? Ya sabemos que esto es y. Entonces, ¿qué me queda aquí? Que y va a ser igual a ¿quién? Voy a resolver esto. ¿Sí? Entonces, si tapamos acá, tenemos la antiderivada de 4 sobre pi por el diferencial de θ. Esto es una constante. ¿Estás conmigo? Entonces me quedaría 4 sobre pi por integral de diferencial de θ, que es θ. Entonces esto me va a quedar 4 sobre pi por θ. Me da esta, la primera. Menos, ¿lo ven? ¿Sí? Lo que hago es separar. Integro esto e integro esto, aparte. Esta es una constante. Entonces voy a integrar solamente el seno de θ. ¿Qué es la integral del seno? ¿Coseno o menos coseno? Menos coseno. Con este menos me daría más. ¿Cierto? Me queda 4 sobre pi coseno de θ más una cierta constante k. ¿Ok? Ojo, esto que está aquí es la solución. Esto que está acá sería la f de θ mayúscula, ¿verdad? La que habla aquí. ¿Ok? De la cual hablo acá. Sería, disculpa, sería la f de θ mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Como me está diciendo que ella debe satisfacer esta condición, entonces yo lo que voy a hacer es cambiar aquí θ por pi medio para encontrar el valor de la constante. ¿Ok? Entonces, esta condición inicial es para encontrar el valor de esta constante. Entonces, ¿qué me quedaría? Que y de pi medio, dice allí, y valor de pi medio es igual a menos 1. ¿Qué significa esto? Que yo cambio θ por pi medio aquí, donde quiera que esté θ, lo cambio por pi medio, ¿y qué me quedaría? Que menos 1 va a ser igual a ¿quién? Y vale menos 1, ¿no? Va a ser igual a ¿quién? A 4 sobre pi por pi medio, ¿vale? Más 4 sobre pi por el coseno de pi medio, más una cierta, más la constante, ¿verdad? Pero el coseno de pi medio, ¿cuánto vale? 0, ¿ok? Pido que hacerlo con pi, me queda 4 entre 2, me da 2, me queda que menos 1 es igual a 2 más b más k, lo cual me está diciendo que k es igual a ¿quién? A menos 3. ¿Estás conmigo, no? K es igual a menos 3. Bueno, así que tenemos, así y de x, podemos decir así, porque, perdón, y de θ, disculpa. Y de θ va a ser igual a ¿quién? A 4 sobre pi por θ más 4 sobre pi por el coseno de θ más la constante k. ¿Pero cuánto vale la constante k? Menos 3. Esa sería la solución de la ecuación diferencial. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Estamos bien, ¿no? ¿Ya lo habían hecho? Siempre es así. Cuando yo digo esto, ustedes saben que vengo con algo más complicado, ¿verdad?
Quiero que pienses. Bueno, copien eso ahí. Seguimos con el problema. La segunda de y respecto de x. Díganlo ahora solo. La segunda de y respecto de x. Eso es lo que me está diciendo. Es igual a esta expresión, ¿ok? A seno de x más coseno de x. Pero esto está sujeto a dos condiciones. Al hecho de que la primera derivada evaluada en 0 da 1 y que la función originalmente evaluada en 0 me da menos 2. Ok, pequeños saltamontes verdes. Mira lo que ocurre acá. Esta ecuación diferencial es de orden 2 ahora, ¿ok? Porque la derivada es de orden 2. Cuando la derivada es de orden 2, las condiciones iniciales en las condiciones iniciales debe aparecer la función original y debe aparecer la primera derivada. Eso sí llega a tener condiciones iniciales. ¿Están conmigo? ¿Sí? Si llega a tener condiciones iniciales. En este caso, ¿verdad? Para poder resolver esta ecuación diferencial de orden 2, entonces lo vamos a resolver de manera gradual, haciendo uso de la notación de Leibniz. Nos vamos a valer de esto. Fíjense algo. Para resolver esto, ustedes tienen que tener en cuenta que la derivada segunda de y respecto de x dos veces, ustedes la pueden escribir así, como la derivada respecto de x de la derivada de y respecto de x. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, a esta derivada de y respecto de x llámenla u. Digan que u es la derivada de y respecto de x. ¿Están conmigo? O sea que esta cosa que está aquí es la derivada respecto de x, ¿de quién? De u. De u. ¿Sí? O sea que va a ser la derivada de u respecto de x. Ojo. Pero sabemos que la derivada segunda de y respecto de x dos veces es el seno de x más el coseno de x, ¿cierto? Hey, check it out, pila aquí. ¿Sí? Si es así, ¿quién es la derivada segunda de y respecto de x dos veces? La derivada segunda de y respecto de x dos veces es la derivada de u respecto de x, ¿cierto? ¿Están conmigo? Y esto va a ser igual a ¿qué? Al seno de x más el coseno de x. Bueno, si tú lo ves, fíjate, al verlo de este modo, uno dice, epa, me choca un poco esa segunda derivada. Pero al hacer esto, tú te das cuenta de que la ecuación diferencial la bajaste de orden 2 a orden 1. ¿Ok? Entonces, esta que está acá, tú la atacas aplicando las técnicas que hicimos aquí. Despejas el diferencial de u y te queda que el diferencial de u va a ser igual a ¿quién? A seno de x más coseno de x, ¿cierto? Por el diferencial de x. ¿Estás conmigo? Integras ambos lados y ¿qué te queda? Que la antiderivada del diferencial de u es igual a la antiderivada de esta expresión, ¿no? ¿Qué me queda aquí? ¿Quién es la antiderivada del diferencial de u? U. ¿Es igual a quién? ¿Quién es la antiderivada del seno? Menos coseno de x. ¿Quién es la antiderivada del coseno? Seno de x. Más una cierta constante c. Esa es u. ¿Ya lo vieron? ¿Pero quién es u? Derivada de y respecto de x. Entonces, oye, u es la derivada de y respecto de x. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿quién? A menos coseno de x más seno de x, adelante, más una cierta constante. Check it out. ¿Quién es la derivada de y respecto de x? Esta es la notación de Leibniz. Ojo. Oye, esto es la notación de Leibniz, pero esto también yo lo puedo escribir como y' de x. ¿Sí o no? Porque yo tengo dos maneras de representar. Es más, tengo tres formas de representar la derivada. Por la notación de Leibniz o el modo clásico, que es utilizando el apóstol. ¿Ok? Como una potencia libre. Bueno, ¿por qué la escribo de esta manera? ¿Por qué me interesa ver esta derivada de esta forma? Por lo siguiente. Porque aquí me dice que y' evaluada en 0 es igual a ¿cuánto? A 1. Ojo, y' evaluada en 0 es igual a 1. Disculpa.
¿Qué implica eso? ¿Quién es esta? Y', ¿sí o no? Esta que está aquí ya yo sé que es Y' de X, por lo que tengo acá. Pero sé que es Y evaluada, cuando la X vale 0 me da 1. Entonces voy a decir que 1 va a ser igual a ¿quién? Cambio aquí la X por 0. ¿Qué me queda? Menos coseno de 0 más seno de 0 más la constante. Bueno, el coseno de 0 ¿cuánto vale? 1. Y el seno de 0 vale 0. Entonces esto me va a quedar que 1 va a ser igual a menos 1 más la constante. Y por lo tanto se vale ¿cuánto? 2. El 1 que está restando pasa sumando y me queda que se vale 2. ¿Quién es la derivada de Y respecto de X ahora? ¿Quién es la derivada de Y respecto de X? La derivada de Y respecto de X va a ser menos coseno de X más seno de X más la constante C, que es 2. ¿Ya lo ves? Pero ojo, estoy resolviendo la ecuación diferencial. Mi objetivo aquí es encontrar una Y que sea una cierta F mayúscula de X. O sea que este ejercicio todavía no ha terminado. Lo tengo que volver a integrar aquí. ¿Vale? Dígame entonces cuánto vale la Y. Ya de ahí esta la pueden hacer. O sea, a este diferencial de X que está aquí dividiendo, lo paso para acá multiplicando, integro y después hago el procedimiento con la condición inicial, que es Y de 0 igual a ¿quién? A menos 2. ¿Sí? Es aplicando las integrales, de repente yo distinta integral, si es una integral que se hace o por cambio de variable o por parte, de repente alguna fracción parcial, alguna sustitución trigonométrica. Lo que puede dificultar el procedimiento aquí es la integral, ¿ok? Pero el proceso de despeje y de resolución sigue siendo el mismo. Esto puede hacerse difícil, repito, es por el integrante. Es lo que puede hacerlo difícil aquí. ¿Okay? ¿Debería ser igual a cuánto dice allí la condición? Menos 2. Entonces, esto me dice que menos 2 debe ser igual a ¿quién? A menos seno de 0 menos coseno de 0 más 2 por 0 por 0. Seno de 0 vale 0, coseno de 0 vale 1 y por lo tanto, y esto va a dar 0, por lo tanto me queda que C es igual a ¿cuánto? Esto me da 1, pasa para allá sumando, me quedaría que C vale menos 1, ¿no? Entonces la Y de X al final de todo es menos seno de X menos coseno de X más 2 veces X menos 1. Esa sería la solución final. ¿Okay? Esta función, ¿qué vas a decir? Que esta función satisface. Esa sería allí la respuesta, ¿verdad? Satisface esta ecuación diferencial sujeta a estas dos condiciones. ¿Ok? Inicial. El detalle está en lo siguiente, que estas no son las únicas técnicas para resolver ecuaciones diferenciales y sobre todo, y mucho menos las únicas técnicas para resolver integrales, ¿ok? Para resolver integrales, las técnicas van a variar de acuerdo a la naturaleza del integrando, de la función que esté en el integrando. En la medida que ustedes van aprendiendo los procesos de cómo resolver las ecuaciones diferenciales, ustedes se van a ir encontrando con nuevos procesos de aprendizaje con respecto a las técnicas. ¿Están conmigo, no? ¿Sí? En los libros se van a encontrar infinidades de fórmulas, infinidades de procesos. Diferentes autores muestran diferentes procesos de cómo resolver una integral, de cómo se puede llegar a resolver una ecuación diferencial. ¿Estamos? Entonces es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica para que ustedes se puedan ir adaptando a los tipos de problemas que le pudieran surgir en la asignatura, en cálculo 2 en este caso, de acuerdo al propósito que tenga el profesor del momento. ¿Están conmigo, no? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes vayan practicando y vayan haciendo la consulta de esas dudas. ¿Ok? Existen diferentes niveles de dificultad. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con los dos libros textos que son el James Stewart y el Jorge Sáenz.
Por la facilidad de encontrar el recurso, pues estamos trabajando con el Jorge Sáenz aquí. Y sobre todo por el hecho de que cuando comparamos el nivel de dificultad que tiene el Jorge Sáenz con respecto al James Stewart en esta parte, prefiero trabajar con el Jorge Sáenz, que tiene mayor nivel de dificultad. Cuando yo les envíe los ejercicios de James Stewart, le voy a hacer el capture, se van a dar cuenta de que los ejercicios del Stewart son como que más sencillos que los del Jorge Sáenz en ese aspecto. Bueno, háganlo, como para practicar y calentar un poco la muñeca, y sobre todo porque sus profesores, los otros profesores de cálculo, trabajan más con el James Stewart. Entonces hay la posibilidad de que puedan resolver ejercicios del James Stewart en ese aspecto. Supongo que los otros profesores también tendrán como maneras diferentes de resolver las integrales. Claro, claro. Sí. Pero esta es una técnica, estas técnicas de resolver las integrales son la que utiliza la mayoría, y ellos pues no se van a oponer porque todo eso tiene su contexto matemático, o sea, no los estamos inventando como trucos ni nada al respecto, o sea, hay un basamento matemático en todo lo que se está haciendo allí. Dime. ¿Cómo? Si aquí hay otro profesor que hizo otro libro aparte de esos dos, uno más complicado o algo así. Bueno. No, pudiéramos pensar en el Edward y Penny, encontrar el Edward y Penny para tratar de resolver integrales allí. Yo les puedo enviar ejercicios del Edward también si quieren. Pudiéramos pensar en el Layton, que es un libro que se utiliza muchísimo en la UCLA, el Lois Layton, ¿okay? Que era el libro de cálculo en aquellos tiempos. ¿Hay una versión nueva o la de antes? No, el de Layton llegó hasta la 7ª edición, creo. Creo que llegó hasta la 7ª edición. Porque yo creo que no llegaron a vender los derechos de autor en ese sentido, entonces por lo tanto llegó, creo que fue hasta la 7ª edición. Que existen otros libros que tienen niveles de dificultad más altos para las integrales. Sí, hay un libro que se llama el Deminovich, ¿ok? Que le dicen el Demonio Beach, le dicen a ese libro, imagínense cómo será, ¿ok? Que tiene unas integrales que son brutales. Usted quiere montarse en un nivel para resolver ecuaciones integrales, busque el Deminovich y allí se va a encontrar con integrales de muchísimo más nivel que las que pueda presentarle el Jorge Sáenz. ¿Estamos? Pero no es el propósito en sí de la asignatura y del curso, porque ustedes llegaran a tener que hacer eso. Eso lo hace la gente ya, por lo menos en el caso de los matemáticos, que se ponen a resolver ese tipo de cosas para presumir un poquito con respecto a las integrales. ¿Okay? Yo lo veo como más presunción que cualquier otra cosa. Pero estas son las que de alguna manera, de uno u otro modo, son didácticas en ese aspecto. ¿Okay? Repito, aquí el nivel de dificultad de la ecuación diferencial, ustedes se están dando cuenta que formular el diferencial de x pasa al otro lado multiplicando integro, y la dificultad real de la resolución de este problema va a estar basado precisamente en la dificultad de la integral. ¿Okay? En lo difícil que pueda hacer resolver esta integral que está acá. Esto es fácil de resolver. Puedo resolver la ecuación diferencial de modo fácil. ¿Okay? Pero va a depender prácticamente del integrando. Repito que si lo puedo hacer de forma directa, lo puedo hacer a través de un cambio de variable, lo puedo resolver a través de integración por parte, a través de sustitución trigonométrica, o a través de una fracción parcial o una sustitución diversa que pueda aplicar allí. ¿Okay? Pero pareciera que todo gira en torno a los cambios de variables. Pareciera que todo lo que tiene que ver con las integrales tiene que ver al final con un cambio de variables. Entonces debemos cuidarnos mucho de entender eso de la composición. ¿Ok? Bien. ¿Qué quiero hacer ahorita? ¿Qué quiero hacer en esta parte? Que ustedes aprendan a trabajar las integrales definidas. ¿Ok? ¿Qué significa una integral definida? ¿Vale? Eso es lo que quiero que aprendamos en esta parte. ¿Okay? Acá, brother. Nosotros vimos aquí que si f es una antiderivada,
de f pequeña, ¿ok? Si ella es una antiderivada de f pequeña. ¿Qué significa que sea una antiderivada? Que ella sea la integral indefinida, ¿cierto? Que ella pueda ser la integral indefinida. Entonces, si ella es una antiderivada de f pequeña, se cumple esto, ¿no? Que la integral de f de x, esto que está acá se puede escribir como f de x más una cierta constante. ¿Sí? Que la antiderivada de f de x va a ser la antiderivada de f de x más una cierta constante. O sea, lo peor que puede ocurrir es que difiera de una constante. ¿Sí? Es lo que hace diferente una antiderivada de otra para una misma función. Si le llegaran a preguntar, ¿la antiderivada es única? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ella puede diferir de una constante. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces ella no va a ser única. ¿Cuándo es única? ¿Cuándo puede ser una antiderivada única? Cuando ella está sujeta, aquí lo vemos en la ecuación diferencial, cuando ella está sujeta a condiciones. ¿Ok? Si la antiderivada está sujeta a condiciones iniciales, que es los primeros pasos para poder resolver una ecuación diferencial, entonces nosotros podemos garantizar que esa solución para ella es única. ¿Ok? Salvo esa razón. ¿Ok? Entonces, fíjense algo. Voy a enunciar, voy a dar dos afirmaciones que me van a permitir, uno, definir la integral, valga la redundancia, la integral definida. ¿Ok? Lo voy a hacer de este modo y después les voy a explicar de dónde es el origen de todo esto. ¿Ok? ¿Sí? Pero de pronto lo que quiero es que aprendamos a evaluar la integral definida. Voy a darle varias afirmaciones con respecto a ella. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, una primera afirmación número 1, y tiene que ver con esto. ¿Ok? Voy a encontrar un modo de representación de la integral en este caso. ¿Ok? Voy a hablar de la integral definida. ¿Ok? Voy a hablar de la integral definida. Supongamos sea f una función continua en un intervalo cerrado a b. Y además, f positiva en dicho intervalo. ¿Ok? Tengo una función que es continua en un intervalo a b. ¿Ok? Y además ella es positiva. ¿Ok? Si la veo desde el punto de vista geométrico, tengo x, tengo y, tengo la gráfica de y igual a f de x. Usualmente siempre hago esta curva para esbozar esto. ¿Ok? Entonces, miren esto, como ella es positiva, tengo que ella está en el primero o en el segundo cuadrante. ¿Ok? Al ser ella positiva, yo me la pudiera encontrar a ella bien sea en el primero o segundo cuadrante. ¿Ok? Porque de este lado está la y positiva. ¿Okay? Entonces, como sé que es un intervalo a b, bueno, vamos a suponer que aquí está a y aquí estaría b. Ok. Nosotros sabemos que el área de un rectángulo es la base por la
Altura. Sabemos que el área de un triángulo es la base por la altura dividido entre 2. Sabemos que el área de un trapecio es la base mayor más la base menor por la altura dividida entre 2, ¿cierto? ¿Qué otra cosa sabemos? Que el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado y bla, bla, bla. Con respecto a las áreas, pero esas son áreas de figuras que son regulares, de figuras geométricas regulares, ¿verdad? Que nosotros podemos conocer su fórmula. Pero ¿qué ocurre aquí? En este caso, yo quiero determinar el área bajo la curva. ¿Ok? El área bajo la curva. Cuando la función es continua y positiva en el intervalo, yo quisiera determinar el área de esta región R. ¿Estamos? El área de la región R. Ojo, miren lo que voy a decir. Pero dilo. Bien, entonces, la región R, vamos a ver quién es la región R. La región R es la región acotada, voy a decir allí. La región R es la región acotada por y igual a f de x. ¿Ok? Y igual a f de x es frontera. ¿Ok? Las cotas de esta región van a ser las partes de ella que formen una frontera para ella. ¿Ok? Te veamos la frontera. ¿Quiénes serían frontera? Sería la curva, ¿cierto? Sería aquí, esta recta, sería esta recta y sería esta recta, ¿cierto? Te voy a decir, sería, está acotada por y igual a f de x. ¿Quién sería esto? El eje x, ¿cierto? Eje x, o bien, también lo pude haber dicho que era y igual a 0, porque acuérdense que el eje x es la recta horizontal y igual a 0, ¿ok? Es la recta horizontal y igual a 0. Y las rectas verticales ojo, ¿y las rectas verticales quién? Las rectas verticales x igual a a y x igual a b. ¿Ok? Estas rectas verticales que están acá, ellas tienen ecuación x igual a y esta tiene ecuación x igual a b. Ellas son las que forman parte de la frontera de la región. ¿Cómo? Asíntotas verticales, ¿verdad? No, ahí no serían asíntotas, no. Son rectas verticales. ¿Por qué no puedo decirle asíntota? Porque asíntota es una recta o una otra curva donde en este caso la f de x se acercaría pero no la llegaría a tocar. ¿Estás conmigo, no? Bueno, chévere. Entonces, la región R es la región acotada por esto. Entonces, el área de la región R, el área de la región R está determinada o definida. Disculpe, ¿qué dice? El área de la región R está determinada de la forma, miren esto, área de la región R, ella se le escribe de esta manera, área de la región R, la voy a describir como la integral, ya ustedes saben que esto se refiere a la antiderivada, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Pero voy a escribir aquí, la integral que va desde A hasta B, ¿ok? La integral que va desde A hasta B. ¿De qué? De la función f de x por el diferencial de x. Cuando uno ve el símbolo integral aquí, uno dice, epa, esto tiene que ver con la antiderivada. ¿Ok? Esto debe tener que ver entonces con la antiderivada. ¿Pero a qué se refiere el área? Si yo hasta ahora lo que conozco son áreas de figuras regulares, ¿cómo hago para utilizar el área de las figuras regulares para poder determinar esta área que tengo aquí? ¿Ok?
esta área que tengo acá. Entonces miren esto. Yo voy a introducir aquí un rectángulo. ¿Ok? Yo voy a introducir acá un rectángulo. En esta región R, yo voy a introducir un rectángulo. Puedo haber introducido un triángulo, puedo haber introducido cualquier otra figura, pero en este caso la que mejor cumple la condición para acercarse al área de la función es el rectángulo. ¿Vale? Y usted dirá, profesor, pero ¿cómo así? Claro, porque yo pude haber hecho un rectángulo grande, entonces aquí, ¿cierto? Y casi que el área del rectángulo es parecido al área de la región. ¿Sí o no? Casi. Salvo este pedacito que está aquí. ¿Ya lo vieron? Entonces, si yo lo divido en dos rectangulitos más pequeños, de repente se aproxima más. Pero si lo divido en muchos rectángulos, más se va a aproximar, ¿cierto? Ok. Este rectángulo, él tiene un área, ¿cierto? ¿Cuál es el área de este rectángulo? La base por la altura. La base por la altura. ¿Quién es la base? La base, si este es un XY, este sería un XY más 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el área de esto, el área de este rectángulo sería la longitud de la base. ¿Ok? Esa longitud de esa base yo la voy a llamar delta de X. Como es muy pequeño, lo voy a llamar delta de X. ¿Y quién va a determinar su altura? La altura prácticamente lo está determinando la imagen, ¿cierto? La imagen. Entonces, esa altura lo está determinando, digamos, un f de x. Entonces, ojo, el área de ese rectangulito es base, que es f de x, perdón, que es delta de x, por la altura que sería f de x. ¿Están conmigo? ¿Cuántos rectángulos puedo tener aquí? Muchos. N rectángulos, ¿están conmigo? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, ojo, yo puedo decir que esto es el f de x1 por el delta de x más el f de x2 por el delta de x. ¿Por qué digo que este delta de x es el mismo? Porque voy a suponer, en este caso, que estoy dividiendo esto en rectángulos cuyas bases miden lo mismo. ¿Ok? A eso se le llama una partición regular. ¿Ok? Después yo les voy a explicar esta parte con mayor detalle. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer una partición regular. Cuando digo una partición regular es porque estoy tomando rectángulos que tienen la misma longitud en las bases. ¿Ok? ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Muchas veces, dicen ustedes, ¿verdad? O n veces. Entonces esto va a llegar hasta n. De delta por delta de x. Todos tienen la misma base. ¿Ok? Esa representación que se hace allí, ojo, voy a decir que esto es aproximadamente igual. Esta representación que yo hago aquí, que es sumar esto más esto, n veces, yo lo puedo resumir escribiéndola dentro de una notación sigma. ¿Ok? Sigma, yo puedo decir que esto va a ser la sumatoria de todos los f de x y por delta de x. Sumo f de x1 por delta de x, f de x2 por delta de x, f de 3 delta de x. ¿Ok? ¿Quién es el que se está moviendo allí? La y. Y vale 1, y vale 2, y vale 3, hasta llegar a y igual a ¿dónde? A n. Entonces, esta notación, que es la notación sigma, yo la puedo escribir desde y igual a 1 hasta y igual a n. ¿Ok? Desde y igual a 1 hasta y igual a n. ¿Cuántas veces lo estoy haciendo? N veces. Pero este es para un rectángulo que tiene una longitud en particular. Pero si yo voy colocando esos rectángulos más pequeños, que tengan una longitud más pequeña en la base, puedo llegar a meter más rectángulos allí, ¿cierto? Y por supuesto el área se va a aproximar más. ¿Están conmigo? Entre más rectángulos tenga aquí, disculpa, entre más rectángulos tenga aquí, más próxima va a ser el área. ¿De acuerdo? O sea que si yo hago tender de alguna manera la cantidad de rectángulos al infinito, quiere decir que esto se debería aproximar al área de la función. Si yo digo, yo tengo infinitos rectángulos aquí, entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, diciendo lo siguiente, que la integral desde A hasta B de f de x no es más que el límite
cuando la n tiende a más infinito, de la suma de las áreas de los rectángulos que tengo allí. ¡Wow! Este n tendiendo a infinito significa, este n tendiendo a infinito significa que la cantidad de rectángulos que yo estoy introduciendo dentro de esta región es infinita. Y que la altura de cada rectángulo va a ser la altura que va a estar determinada por la función. Ninguno de ellos se va a sobrepasar más de lo que debería. ¿Ok? Pero a medida que yo vaya haciendo eso, voy achicando el delta de x. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es la integral? Así como la derivada se define como un límite, acuérdense que la derivada se define como el límite cuando x tiende a f de x menos f de a sobre x menos a. La integral definida también es un límite. ¿De quién? De sumas de área. ¿Vale? La integral definida no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito de sumas de área. Pero para poder tener la integral definida como una suma de área, yo necesito que la función cumpla con la condición de que ella es continua y positiva, para poder estar hablando de que ella es una suma de área. Pero ya va. Entonces quiere decir que las integrales definidas solamente las voy a calcular para funciones que sean necesariamente positivas. La respuesta es no. ¿Ok? Yo voy a poder determinar integrales para otro tipo de funciones que puedan cambiar de signo positivo a signo negativo. ¿Ok? Voy a poder determinar integrales definidas en este sentido, pero lo que me interesa y que sí es importante hablar cuando voy a calcular una integral definida, para que ella pueda ser integral definida es necesario que la función sea continua. Si la función no es continua, no estoy en presencia de una integral definida. Es más, lo peor que puede ocurrir con la función aquí es que ella sea continua a trozos. Y recuérdense que continua a trozos significa que ella tenga saltos. ¿Ok? Pueda tener saltos, pero saltos finitos. No saltos infinitos con asíntota. No puede tener asíntota ni nada de eso. ¿Están conmigo, no? Entonces, la función debe ser continua en un intervalo cerrado. Ojo, dos cosas. Continua dentro de un intervalo cerrado, porque acuérdense que tengo varias formas de los intervalos. Tengo intervalos cerrados, tengo intervalos abiertos, e intervalos, los semi-intervalos que van desde a más infinito o de menos infinito a, ¿ok? De menos infinito a más infinito. Tengo este tipo de intervalos, ¿ok? Entonces, aquí es necesario que ella sea continua dentro de un intervalo cerrado, ¿ok? Condiciones que aplican solamente para poder estar en presencia de una integral definida. ¿Por qué? Porque cuando veamos, ¿por qué hago la acotación esta? Porque cuando veamos las integrales impropias, nos vamos a dar cuenta de que esto aquí se va a volver un caos. Nos vamos a dar cuenta aquí que aquí vamos a quitarle la condición de continuidad, de que aquí le vamos a quitar la condición de que el intervalo sea necesariamente un intervalo cerrado, para poder estar hablando de otro tipo de integral, que en este caso van a ser las integrales impropias. Pero allá, en este concepto, bajo estas condiciones, quiero definir esa integral, ¿ok? De manera general. Ya no prestarle tanta atención al hecho de que la función sea continua, al hecho de que la función sea positiva, ¿ok? Simplemente voy a referirme a ella como una función continua. ¿Estamos? Para que vean esto. Y los voy a meter de una vez en el contexto del teorema fundamental del cálculo, que era lo que quería hacer al principio, pero me di cuenta de que la esencia no la puedo perder de la integral, la esencia que es escribirla como un límite. Si a ustedes le preguntaran en la calle, un taxista de un ruta 5, ¿qué carrizo es la integral definida? Ustedes simplemente díganle que es el límite de una suma de área. ¿Ok? Y con eso lo matan. ¿Sí? ¿Qué es la integral definida? Un límite. ¿Qué es la derivada? Un límite. O sea que la base del cálculo es el límite. ¿Sí o no? Sí. Si la derivada es un límite y la integral es un límite, quiere decir que la base de todo el cálculo es el límite. ¿Están conmigo, no? Esta es la base de todo cálculo.
Pero la base del cálculo diferencial, por supuesto, es la derivada. Y la base del cálculo integral es, por supuesto, el concepto de integral definida. Ah, que existe la antiderivada como técnica. Bueno, ya es otra cosa. Eso es algo que nos genera ventaja. ¿Ventaja en qué sentido? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo ligar el concepto de la integral definida de esta forma con el concepto de antiderivada? Porque hasta ahora esto me está diciendo que es una suma de área. ¿Qué tiene que ver entonces la antiderivada con la integral definida? Miren esto. Miren esta afirmación. Supongamos sea f una función continua. ¿Ok? En un intervalo cerrado a b. En el peor de los casos, hey, check it out. En el peor de los casos diré que es continua a trozos. ¿Ok? Y si digo que es continua a trozos, no estoy entrando en pánico por eso. ¿Sí? No entro en pánico. Recuerda que continua a trozos significa que el número de discontinuidades que ella posee es finito. Y todas las discontinuidades son por saltos, saltos finitos, no saltos al infinito y más allá. Cuidado con eso. Entonces, sea f una función continua en un intervalo cerrado a b. ¿Ok? Y f grande, f mayúscula, una antiderivada de f pequeña. ¿Ok? Y es una antiderivada de f pequeña. Entonces, fíjate lo que dice el teorema este. Entonces, check it out. Entonces, f pequeña, perdón, f mayúscula, como ella es una antiderivada, brother, yo la puedo escribir como la integral que va desde a hasta x de f de t por el diferencial de t. La puedo escribir como f de t por el diferencial de t, pero la estoy escribiendo como la integral que va desde a hasta x, donde a es un número real. Y además, ¿qué se debe cumplir? Si ella es una antiderivada, ¿qué significa el hecho de que ella sea antiderivada? ¿Qué significa el hecho de que ella sea antiderivada de f? Que si yo la derivo, si yo derivo esta, me tiene que dar esta. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué se debe cumplir acá? Que la derivada, que f' de x es igual a ¿qué? A f de x. ¡Epa! Ya va. Si ella es una antiderivada, yo puedo escribirla a ella como la integral definida, porque esto que tengo aquí es una integral definida, ¿sí o no? Porque si ella es continua, esto que tengo aquí, ojo, es una integral definida. Entonces me está diciendo que la antiderivada o la integral definida desde a hasta x de f de t de t tiene que ver con la antiderivada. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Debe tener que ver con la antiderivada. Y además, f' de x es igual a f de x. Epa, ojo, cuidado con esto. ¡Wow! Esta parte me gusta. ¿Por qué? Porque fíjense las cosas que estamos poniendo aquí. Aquí vamos. Se ve simple, pero quiero que observes esto. f' de x. ¿Quién es f'? Es la derivada respecto de x, ¿cierto? De f de x. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Pero ¿quién es f de x? La integral. Esta integral. Ojo. Entonces, ¿esto va a ser igual a quién? A la derivada respecto de x. ¿Quién es f de x? La integral que va desde a hasta x de f de t por el diferencial
de t. Ojo, esta variable de aquí no puede ser esta variable de acá, cuidado. Check it out. Esta variable de aquí no puede ser la variable de acá. Esta es la variable de integración y esta es la variable para la antiderivada. ¿Están conmigo? Qué raro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ojo, me está diciendo la derivada respecto de x. ¿De cuál x? ¿De cuál x? De la variable que está aquí. ¿Ok? La variable que está aquí. Cuando yo digo que está aquí, es porque se me olvidó decirles algo. Porque tengo que decirlo. Esto que está aquí se le llama límite inferior y esto se le llama límite superior. ¿Cómo se le llama este? Límite inferior y este límite superior. ¿Ok? Bueno, chévere. Fíjense esto que está acá. La derivada respecto de x de la integral que va desde a hasta x de f de t de t me da que es la misma derivada de la antiderivada. Cuidado. Esto tiene aplicaciones interesantes. Por ejemplo, por lo menos si le dijeran a ustedes en este momento, ¿puedo borrar? Y además, algo simple. Vamos a suponer que le dijera que tiene que f de x es igual a la integral que va desde 1 hasta x de el coseno de t por el diferencial de t, o el logaritmo, vamos a decirlo así, el logaritmo de t. Entonces tú dices, bueno, si ustedes decidieran determinar quién es la derivada de f respecto de x, en este caso, la derivada de f de x respecto de x, es lo mismo que le estuvieran pidiendo quién es la derivada respecto de x de la integral que va desde 1 hasta x del logaritmo de t por el diferencial de t, ¿cierto? Porque f de x es la integral, ¿no? Entonces, realmente lo que me está pidiendo es que derive una integral definida, donde, ojo, donde el límite superior es una variable, es la variable de la cual me están hablando aquí en la derivada. Depende. El límite superior depende. Ojo, hay un orden aquí. El límite superior depende de la variable de la derivada. ¿Están conmigo, no? De la variable independiente para la derivada. Si es así, el teorema, la primera afirmación, que es el primer teorema fundamental de cálculo, me dice que cuando derive esa función, me tiene que dar el integrando. Me está diciendo, te tiene que dar el integrando evaluado en la variable, en el límite superior. ¿Ok? Me tiene que dar el integrando evaluado en el límite superior. Esto va a ser igual a ¿qué? Al integrando. ¿Quién es el integrando? El logaritmo. ¿Evaluado en quién? En el límite superior. Entonces me tiene que dar que esto es el logaritmo de x. ¿Ok? Me tiene que dar esto. Evaluado en el límite superior. Pero esto debe ir de una constante a una variable. ¿Ok? De una constante a una variable. El detalle está es que, ¿qué ocurre? Y lo voy a hacer de manera de un corolario, allá. ¿Qué ocurre en esta afirmación? Voy a decir lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando f de x ahora es la integral que va desde a hasta una g de x de f de t por el diferencial de t? Ya no va hasta x. Ya no llega hasta x nada más, sino que va a una cierta g de x. Y esta g de x puede ser una fórmula cualquiera. Porque aquí es sencillo. Si la veo de este modo, aquí es simple, ¿no? Lo que hago es escribo el integrando y lo sustituyo por la x que está aquí. Bórralo. ¿Ok?
Entonces, si le llegaran a dar esta función y tú sabes que esta es continua, la derivada de f respecto de x, la derivada de f de x respecto de x, que es la derivada respecto de x, esta es como una generalización del teorema ese, ¿ok? De g de x por f de t. Cuando les ocurra esto y ustedes vean que esto que está aquí va a la función g de x, uy, que es más fea, ¿verdad? Okay. Que esto va a una cierta función g de x, entonces ustedes van a decir acá, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Que agarro la función y le evalúo en el límite superior. Entonces evalúo en el límite superior, me queda que es f de g de x, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama eso? Una compuesta. ¿Sí o no? Una compuesta. Pero aquí voy a multiplicar. Cuando esto ocurra, usted va a multiplicar ¿por quién? Va a multiplicar por g' de x. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Sí? Va a multiplicar por g' de x. Eso es lo que va a hacer. ¿Sí? ¡Qué bonito! ¿Ah? ¿Puedo borrar? ¿Ah? Importante. ¿Por qué digo esto? Porque el problema puede ser este, ¿no? A manera de ejemplo. Que le mandan a calcular la derivada respecto de x de la integral. Oye, qué feo. Ajá. Desde 0 hasta la raíz de x del seno de t cuadrado por el diferencial de t. Oh my god. Si tú tuvieras que calcular esa derivada, ¿quién será esa derivada? La derivada respecto de x de la integral desde 0 hasta la raíz de x del seno cuadrado de t, del seno de t cuadrado por el diferencial de t. ¿Qué dice la afirmación? Que la derivada respecto de x de la integral que va desde una constante en el límite inferior a una función te va a dar ¿quién? El integrando evaluado en la función. Entonces te va a quedar ¿quién? Esto va a ser el integrando, que es el seno evaluado. O sea, quito la variable, que en este caso es t, y meto ¿quién? A raíz de x. Entonces me va a quedar que la raíz de x elevado al cuadrado. Pero debo multiplicar ¿por quién? Por la derivada de la raíz de x. ¿Y quién es la derivada de la raíz de x? 1 sobre 2 raíz de x. ¿Cuántos se lo sabían? ¿Cuántos no se lo sabían? Porque no lo practican. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? El que no se lo sabe es porque no lo ha practicado lo suficiente, ¿ok? Pero es una derivada que es muy común, la derivada de la raíz de x. Repito, es una derivada muy común. O sea, de manera que si ustedes le preguntaran eso, está dormido, usted tiene que decirlo. ¿Sí? Usted llegó ahí con una fea a su casa y llegó ahí todo borracho y todo, estaba a su casa, y usted le preguntaron, mira, ¿cuál es la derivada de la raíz de x? Usted tiene que decirlo en medio de esa obra. Sí, tiene que decirlo. Eso es 1 sobre 2 raíz de x. Dime si estoy en la verdad o no estoy en la verdad. Tienes que decirlo así, ¿verdad? Sí, tienes que decirlo de esa manera. Mira, tú te tienes que familiarizar tanto con eso que a ti se te puede olvidar cepillarte, pero no se te puede olvidar que esa es la derivada. ¿Qué te parece, Alexa? ¿Usted cepilla los dientes todos los días? ¿Sí? Ok. Bueno, excelente, ya sabemos que ella se cepilla los dientes. ¿Qué pasó? ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, con el primer ejercicio? Que esa, si no me equivoco, el primer ejercicio que te dice el de logaritmo no se multiplica por la derivada. Claro que sí, claro que está multiplicando, porque aquí no es la derivada de x. Uno, aquí estoy multiplicando por su derivada, por 1. ¿Sí o no? Profesor. Entonces, aquí multiplico por la derivada de esta raíz. ¿Cuánto es la derivada de esta raíz? 1 sobre 2 raíz de x. Pero no me lo van a decir en medio de una oración. Profesor. ¿Sí? Bien. Y esto va a ser igual aquí entonces si simplifico. Este cuadrado se va con esto y me queda que esto es seno de x sobre 2 raíz cuadrada. Sería la derivada de esta expresión para esa integral. Pero ojo, estoy hablando de una integral definida.
¿De acuerdo? Estoy hablando de una integral definida donde el límite superior es variable. El límite superior es variable. ¿Están conmigo? Porque si le llegaran a hacer la siguiente pregunta, ¿quién es la derivada? Este es un ejemplo A. Un ejemplo B. ¿Quién es la derivada respecto de x de la integral que va desde 1 hasta 3? ¿Qué sé yo? De la raíz cuadrada de x más 1 por el diferencial, diferencial de t, raíz de t por el diferencial de t. ¿Cuánto vale esa derivada? Arriba un número. ¿Cuánto debe valer esa derivada? 0. ¿Por qué? Porque esta integral, así como está, ¿qué representa? Una constante. ¿Qué representa? Un área. Y si me da un área, ¿qué me está dando eso? Un número. ¿Sí o no? Y si eso es una constante, ese número es una constante. Y si es una constante, la derivada de una constante, ¿cuánto vale? 0. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué? Porque en el integrando no aparece la variable de derivación en ningún lado. La variable sobre la cual estoy derivando no me aparece en ningún lado. Entonces, por lo tanto, puedo decir que esa derivada vale 0. Profesor, Aquí de una vez por todas. Dime. Una cosa, el cuadrado del argumento del seno no se deriva. ¿El cuadrado? El cuadrado que está dentro del seno Ajá, ¿qué pasó? no se deriva No, multiplicando. porque ahí te está diciendo que tú vas a derivar es a la función que está en el límite superior. ¿Ok? No a la interna del integrante. A esa integral no se le suma la constante, ¿verdad? ¿Ah? A esa integral no se le suma la constante, ¿verdad? Bueno, imagínate, claro, tú sabes que de aquí se desprende la constante, ¿no? Ah, claro. Porque tiene que ver con la antiderivada. Ahí se desprende la constante, pero como lo estás derivando, ¿cuál es la derivada de esa constante? 0. Por lo tanto no aparece. Ya lo ves. Ah, qué maravilla. Esto me dice a mí que debo en este instante, en este preciso momento, Ornella, describir unas propiedades de la integral definida. ¿Ok? Unas propiedades. ¡Wow! Miren esta propiedad. Propiedades que van a ser de mucho interés para ustedes. La primera de ellas apenas estoy en el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Y ustedes saben por qué se llama primer teorema fundamental del cálculo? ¿Ah? Porque existe el segundo teorema fundamental del cálculo, ya lo voy a anunciar. Por esa razón se llama el primero. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Claro, porque yo llamo algo lo primero, porque hay un segundo, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí, es obvio, ¿no? ¿Cómo ustedes no se dan cuenta de esas pequeñas cosas? Bueno, supongamos que f es continua, supongamos sea f una función, o f y g sean f y g funciones continuas en un intervalo cerrado a b. ¿Okay? Lo primero que quiero que observen en la integral definida es que la integral definida desde a hasta a de f de x por el diferencial de x siempre es igual a 0. ¿Ok? O sea que en el caso de que f sea positiva, eso tiene área 0, esa integral. La segunda propiedad dice que la integral desde a hasta b de f de x, ojo, la integral desde a hasta b de f de x la puedo escribir como menos la integral desde b hasta a de f de x de x. Hey, check it out.
Esto me está diciendo que la integral de D hasta B, si yo cambio el orden de integración, o sea, el límite superior pasa a ser el inferior y el inferior el superior, eso es lo que dice aquí, ¿no? Tengo que cambiarle el signo a la integral. ¿Ok? Me está diciendo que la integral desde A hasta B de f de x por el diferencial de x la puedo escribir como la integral desde A hasta C de f de x más la integral desde C hasta B de f de x de x. ¿Ok? Donde C es un número real. Lo importante allí es que la función esta f sea continua en el intervalo que va desde A hasta C y sea continua en el intervalo que va desde C hasta B. Fíjense que yo no estoy diciendo que C está dentro del intervalo. C puede estar dentro si está dentro del intervalo, chévere, pero si está fuera del intervalo también funciona escribirlo de esta manera. ¿Están conmigo? ¿Sí? Si f de x es menor o igual que g de x, para todo x en el intervalo AB, para todo x que pertenece al intervalo cerrado AB, si esta función está por debajo de la función g de x, puedo garantizar entonces que la integral desde A hasta B de f de x, la integral esta es menor o igual que la integral desde A hasta B de g de x por el diferencial de x. Esta es una propiedad de aditividad. Si dos integrales si dos funciones, una es menor que otra, siempre para todo x que está dentro de un intervalo, yo puedo garantizar que las integrales también preservan el orden. ¿Ok? ¿Por qué son importantes estas propiedades una vez que uno ve el teorema fundamental del cálculo? Por lo siguiente. Ojo, fíjense esto que está aquí me está diciendo que esto es independiente, el valor de C es independiente del hecho de que él esté dentro o fuera del intervalo. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque puede ocurrir, y ocurre muchas veces, ¿ok? Y ocurre muchas veces que me digan, por ejemplo, que determine la derivada respecto de x de la integral que va desde menos x a la 4 hasta la raíz de x del seno de t cuadrado. ¡Wow! ¿Sí? ¿Sí? Del seno de t al cuadrado. Me está mandando a buscar la derivada. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? El primer teorema. Que cuando yo voy a derivar esto, cuando voy a derivar esta expresión, en el límite inferior debe haber ¿qué? Un número. Y en el límite superior debe haber una variable o debe haber una función. ¿Sí o no? En el límite superior. I have the problem. En el límite inferior hay una función y en el límite superior hay otra función. ¿Cómo hacer allí para poder resolver esta situación? Para poder aplicarle la derivada acá, usted tiene que reescribir esta integral. Y para reescribir esta integral, usted tiene que basarse en estas propiedades. Por lo menos en la propiedad 2 y en la propiedad 3. Entonces, la primera propiedad que yo voy a aplicar aquí va a ser la propiedad 3. Voy a aplicarle acá. Como esta va de una función a otra, entonces quiere decir que yo necesito dividir esta integral en dos integrales. Una integral en dos integrales que vayan de dónde a dónde? De un número a una función. Ojo, que vayan de un número a una función. Necesito que vaya de un número a una función. ¿Ok? Entonces, divide y vencerá, en este caso. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién?
a la derivada respecto de x, ¿de qué expresión? Aquí voy a dividir esto en dos cosas. Entonces esto me va a quedar. Voy a escribirlo así. Como yo sé que esta función es continua en todos los reales, yo voy a agregar aquí cualquier número. Usted puede agregar el 1, el 2, el 3, el 0, lo que sea. Pero yo voy a agregar algo que es trivial, que es el 0. Además no lo uso, porque en ningún momento yo utilicé aquí el número 1. En ningún momento yo estoy utilizando la letra A cuando derivo. ¿La usé? No, no la usé. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo voy a escribir que esto es la integral. Dejo este como límite inferior. ¿Ok? Fíjense aquí que dice que la integral desde A hasta B la puedo escribir como la integral que va desde A hasta C, para la integral que va desde C hasta B. Entonces yo voy a introducir esta C allí. Hola, adelante, ¿cómo están? Díganme. Ellos son nuevos, ellos no saben lo que les espera. Ajá. Bien, ¿qué consejo le dan ustedes a ellos? ¿Ah? Huyan a la hora que tenga tiempo. Sí. Ya ustedes se burlan de los nuevos, ¿verdad? Ustedes saben, ya ustedes pasaron por el sufrimiento. Bien, entonces, todavía están pagando eso, ¿verdad? Pero por lo menos ya pagaron la novatada. Deja de ser nuevo, Este es como el servicio militar, muchachos. ¿Sí? En el servicio militar, cuando entra un nuevo al servicio militar, los que ya tienen un tiempito, unos 5 meses, 6 meses, se meten con los nuevos. Entonces, bueno, es hora de que ustedes se puedan meter con los nuevos. Bien. Entonces me queda la derivada respecto de x. La derivada respecto de x de esta integral, yo la voy a dividir, la voy a llevar desde menos x a la 4 a una constante. Como yo sé que es continua en todos los reales, voy a llevarla a 0. ¿Qué? De menos x a la 4 a 0 del seno de t cuadrado por el diferencial de t más la integral que va desde 0 hasta el límite superior que sería raíz de. Entonces, este es A, este es C, este es C, este es B. ¿Ya lo vieron, verdad? ¿De quién? Del seno de t al cuadrado por el diferencial de t. Ojo, la pregunta es, ¿puedo derivar esta integral? ¿Puedo derivar esta integral? La respuesta es no, porque me dice que yo la puedo derivar siempre que ella vaya de una constante a una función, de una constante a una función, pero aquí está yendo de una función a una constante, ¿ya lo vieron? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Aplico la propiedad número 2, Alexa y compañía, aplico la propiedad número 2, que es que intercambio, ¿para qué? Para tenerla de una constante a una función, pero cuando cambien los límites de integración, ¿qué ocurre? Cambia el signo. Cambia el signo. ¿Qué les parece? Entonces esto va a quedar la derivada respecto de x, y yo sé que usted está entusiasmado. ¿Sí? Yo sé que usted está entusiasmado. Ya esa clase la vamos a empezar, este es de cálculo 2 ya. Usted está entusiasmado y usted quiere derivar esto. Entonces aquí intercambio los límites de integración y ¿qué me queda? Menos la integral desde 0 hasta menos x a la 4 del seno de t a la 4 por el diferencial de t más la integral desde 0 hasta raíz de x. Ya esta no la tengo necesidad de cambiarla, ¿verdad? No. Esta la tengo como quiera. ¿Sí? Check it out. Entonces aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? Para derivar esto, voy a derivar esto. Entonces, aquí aplico el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice el primer teorema fundamental del cálculo? Que la derivada, que esto me va a dar menos, ¿sí? Menos la derivada de esto. ¿Sí? ¿Quién es la derivada de esto? Va a ser el integrando evaluado en el límite superior. Entonces me va a quedar acá que esto es menos x a la 4 elevado a la 4. ¿Ya lo vieron? Menos x a la 4 elevado a la 4 por la derivada interna, la derivada de este. ¿Quién es la derivada de menos x a la 4? Menos 4x al cubo. Menos 4x al cubo. ¿Ya lo vieron? Que es la derivada del límite superior. Más. ¿Quién sería la derivada de esta integral? El integrando evaluado en el límite superior, que sería la raíz de x elevada al cuadrado por la derivada de la raíz de x. Un medio. 1 sobre 2 raíz
caigo ahora? Profe, ¿Qué pasa? Y la no constante. entendí por qué puso usted. ¿Cuál constante? No, porque estoy derivando y la derivada de la constante daría ¿cuánto? Ah, sí. Serapio. Profe, ¿Qué pasó? no entendí por qué puso usted elevado a la 4. ¿T elevado a quién? Uy, qué locos son. Es T a la es al cuadrado, por Dios, gracias, papá. Oye, estás pendiente. Ah, ok. Por eso es bueno que las distracciones estén a distancia, ¿verdad que sí? En este distanciado de la distracción. Bien. Entonces esto va a ser que, hey, si organizo esto, voy a organizarlo. Esto me va a quedar menos por menos, más. Me queda 4x al cubo. Siempre se suelen colocar los polinomios primero. Y después se colocan las funciones trascendentes. 4x al cubo por el seno. Todo número negativo elevado a una potencia par da positivo. X al cuadrado, x a la 4 por x elevado al cuadrado me daría x a la 8, ¿no? ¿Cierto? Sí. Más el seno, este cuadrado se va con esto y me queda que es x sobre 2 raíz de x. ¿Qué les parece? Qué lindo, ¿verdad? Ahí está listo. ¿Ah? Número 1. Pero ojo, estoy hablando de una derivada. Ojo, estoy hablando de una derivada de una integral que va de una constante a una función. Sí, una función o una variable, ¿no? Mira la afirmación número 2, brother. Mire, la afirmación número 2 se refiere al segundo teorema fundamental del cálculo. Yo se los estoy dando como afirmación. En su momento su profesor le dirá el teorema fundamental, primer teorema fundamental del cálculo, el segundo teorema fundamental del cálculo, porque a mí lo que me interesa en esta parte es que usted aprenda a ejecutarlo. ¿Están conmigo? Que usted aprenda a usarlo. ¿En qué sentido? Ornella, mira esto. Supongamos sea f una función continua. Una función continua en un intervalo cerrado a b. Y f mayúscula una antiderivada. De f pequeño. ¿Ok? Ella es una antiderivada de f pequeña. Este teorema es crucial para la vida de los estudiantes de cálculo 2 y de aquí en adelante para su supervivencia en cálculo 2. Miren lo que dice este teorema. Este teorema dice que la integral definida desde A hasta B, y no me importa un comino de ahora en adelante si la función es positiva o no lo es, pero debo ser cuidadoso en la manera como voy a reescribir la integral de aquí en adelante. Que la integral que va desde A hasta B de f de x por el diferencial de x, esta integral así como está va de un número a otro, ¿cierto? Pero yo conozco su antiderivada. Me está diciendo ahora que la integral definida va a ser la función evaluada en el límite superior, o sea, la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Y listo. Ya esto me está relacionando la integral definida con la antiderivada. ¿Ya lo vieron? Me dice, de ahora en adelante, cuando tú estés calculando una integral definida, busca quién es su antiderivada y la evalúas en el límite inferior y le restas la antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿Qué te parece? A mí me parece súper genial eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si me apareciera, por ejemplo, y con esto voy a cerrar. ¿Sí? Mira, si me apareciera, por ejemplo, ¿quién es la antiderivada
que va desde 1 hasta 3. ¿Sí? Desde 1 hasta 3 de x al cuadrado más 5 por el diferencial de x. Entonces tú dices, epa, ¿cómo hago para calcular esa antiderivada? ¿Cómo hago para calcular esta integral definida? Porque ahora es una integral definida. ¿Cómo hago para calcular esta integral definida? Entonces me preocupo por la antiderivada de esta. Fíjense que aquí no aparece la constante. Brother, aquí no aparece la constante. Entonces, cuando yo voy a buscar aquí o voy a evaluar la integral definida, me voy a basar solamente en la primitiva. Me interesa la primitiva. ¿Cuál es la primitiva? La antiderivada que no tiene la constante. Voy a basarme en la primitiva. Entonces, busco la primitiva de esta. ¿Quién es la primitiva de esta? ¿Quién es la primitiva de x al cuadrado? X al cubo X sobre al cubo 3. sobre 3. ¿Sí o no? X al cubo sobre 3. Más, ¿quién es la primitiva de 5? 5x. 5x. ¿Ya lo vieron? Entonces, esto me está diciendo, yo lo denoto de esta manera. Esto me está diciendo que yo voy a buscar la primitiva y la voy a evaluar en el límite inferior, en el límite superior menos el límite inferior. Entonces me va a quedar, evaluado en el límite superior, ¿qué me queda? 3 al cubo sobre 3 más 5 por 3. ¿Ya lo vieron? Menos, evaluado en el límite inferior, la cambio por 1. ¿Qué me queda? 1 al cubo sobre 3 más 5 por 1. Evaluada en el límite superior menos evaluada en el límite inferior. ¿Cuánto me da esto numéricamente? Dígame. ¿Cuánto da esto? Saque esta cuenta. 3 a la 3 sobre 3 más 5 por 3 menos 1 a la 3 sobre 3 más 5 por 1. ¿Sí? ¿Sí o no? 24 menos 5 me da menos 10, me da 19. 19 menos 1 tercio. Me da más poquito. 56 tercios. ¿Ah? 56 tercios. 56. Bueno, aquellos estudiantes que tienen la plus, 56 tercios. Los que tienen la plus o los que tienen la calculadora, que tienen una teclita que dice esto, la integral desde A hasta B de f de x. ¿Sí? Ellos pueden calcular esta integral y les deberían dar esto. Y así su calculadora hoy se convierte en algo más que suma, resta, multiplique y divide. Es algo más que eso. Ah, sí, pero la mía no le